Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo especial para toda nuestra audiencia en el mundo. Comenzamos este primer episodio del Detonante Podcast. Es el momento para que explote tu capacidad. En este episodio veremos qué significa la palabra podcast. Expondremos las razones por las cuales los emprendedores, los creadores de blogs o los que tengan un negocio deberían realizar uno si quieren aumentar sus ventas o simplemente para llegar a más personas, es decir, para que crezca su audiencia cada día más. Bienvenidos. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. Con ustedes, Juan Carlos Abril, soy el creador de Academia Podcast. Academia Podcast. Nos puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Academia Podcast. Así pues que les cuento que estamos arrancando. Les hablo un poco de mí, soy comunicador social, periodista, amante de la radio fundamentalmente y de las artes marciales. Me cansé de trabajar en medios tradicionales de la radio en mi país. Ya llevo más de 15 años produciendo radio, generando contenidos informativos y de entretenimiento en diferentes formatos radiales y trabajo como docente enseñando radio a distintos públicos, a niños, a jóvenes, adultos, en comunidades alejadas, rurales, con afrodescendientes, con personas LGBT, en zonas urbanas, en fin. He dedicado mi tiempo y mi experiencia a formar y a enseñar. Y por eso hemos traído esta Academia Podcast, para enseñarles a muchos, y quiero llegar a millones, por supuesto, para que tengan el suyo, para que sepan hacer su podcast. Mi compromiso es servir, llevarles conocimiento, mucha experiencia y por supuesto ayudarles a crear el de ustedes, ayudarles a que cuenten una muy buena historia, que desarrollen bien el tema y por supuesto esto es el Detonante Podcast y a eso nos dedicamos en la Academia Podcast. Escucha Detonante Podcast. Bien, realizamos este podcast desde Colombia y este programa Detonante realizado por la Academia Podcast será el parlante más grande de América Latina y del mundo. Bien, la palabra podcast, ¿qué significa la palabra podcast? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe esa palabra? ¿Y hace cuánto más o menos estamos hablando de esto? La palabra podcast viene de la fusión acrónima de dos palabras, iPod y broadcasting. iPod, ustedes recuerdan este aparato, esta invención, esta creación que hizo Steve Jobs cuando era CEO de Apple. Así pues que desde allí, y este iPod tenía una característica muy importante y era escuchar música o contenidos sonoros a demanda, a gusto del consumidor. Y viene la palabra broadcasting, que es audio, emisión de radio. Estas dos palabras se fusionaron y pues han juntado la palabra podcast. Específicamente como acontecimiento, en el año 2004, un colega del diario The Guardian de Inglaterra escribía o hablaba acerca de lo económico que resultaba producir radio y sobre todo producir un programa de radio o montar una emisora en línea a través de las herramientas que ofrecía Internet. El colega hablaba también en su artículo de las ventajas de crear una plataforma que por supuesto le permitiera aumentar y la retroalimentación, es decir, la comunicación entre el emisor y el receptor. En este caso, pues, era el usuario el que accedía a los contenidos directamente cuando él quería y los descargaba a su móvil o a su computador si ese era su deseo. Distinto pues al escenario en el momento, ya hace más de 15 años, estábamos únicamente sometidos a la radio, es decir, sometidos a lo que la radio nos impusiera, a lo que los contenidos de los programadores y de quienes trabajan en radio estuvieran diseñando como temas adecuados para su audiencia. Pues bien, desde esa época aproximadamente, y este periodista, este colega en el diario The Guardian, lo que buscaba resaltar era eso, justo ese cambio, esa inflexión desde los audios y desde los contenidos que ya podrían usar los mismos usuarios a demanda, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que más les interesara. Esto tiene otro elemento muy importante y es que le ofrece a los oyentes, le ofrece a los ciudadanos, a las personas, la capacidad de producir sus mismos contenidos. Al momento de producir sus mismos contenidos, pues sin duda alguna, el empoderamiento de las personas es distinto y por supuesto ya
Esa es la explosión que tenemos nosotros con esta abundancia de contenidos en la internet. Ese es el podcast, de allí originó su historia, de allí vino esta palabra que hoy estamos trabajando y por lo cual hoy estamos presentando Detonante Podcast. Explota tu capacidad. Antes del podcast, las radios comerciales pues ya subían sus contenidos a internet y pues digámoslo así que fue el nacimiento justo de esos contenidos. Sin embargo, el RSS, Really Simple Syndication, la sindicación realmente simple, un formato para distribuir dicho contenido en la web, pues fue también lo que hizo y lo que permitió la creación de los podcasts en audio al tener la posibilidad el usuario de compartirlo en audio, de compartir este formato a través de la web sin necesidad del navegador. Este es como el origen de la palabra podcast, un poco de su historia y particularmente qué habían de contenidos en ese entonces y lo que vemos ahora sin duda alguna: grabación de música, entrevistas, aplicaciones educativas, radio y TV y televisión también que usan estas herramientas tecnológicas. Hablemos entonces de las ventajas. Escucha Detonante Podcast. Ventajas de un podcast. ¿Cuál es la ventaja del podcast? En primer lugar, es mucho más fácil que realizar un video. Sin duda alguna, en estas plataformas que hoy son de convergencia, en el momento de hacer un audio es muy diferente a realizar un video. Con el video tienes que tener muy en cuenta la locación, tienes que tener muy en cuenta el encuadre, el enfoque, la cámara, bueno, muchas cosas que tienes que tener de detalle, sobre todo para que la atención esté centrada en lo que estás hablando y no haya distractores externos. En el audio es mucho más expedito el trabajo de realización. También conecta mejor con las personas. ¿Por qué razón? Porque en el podcast tú estás hablándole al oído a la persona, a tu audiencia. Y es justo esa la magia de la radio. Es esa la magia del podcast también, porque no es otra cosa que hacer radio. De manera pues que es mucho mejor conectar con las personas de esta manera. Hay, obviamente, unas precauciones en cuanto a tener un buen tono de voz, vocalizar bien y tener una muy buena disposición frente al micrófono. La autoridad que te da hacer un podcast depende también, pues justo de lo que tengas como apropiación de conocimiento frente al tema deseado. De acuerdo a lo que tú sepas, pues eso mismo compartes, y si lo sabes muy bien, pues entonces vas a generar y vas a permitir en el podcast que tu audiencia tenga ese reconocimiento frente a ti de acuerdo a lo que se esté ofreciendo como contenido. Hablar con naturalidad y por supuesto con una pasión específica por el tema hace que el podcast tenga esa posibilidad de acercarte mucho más a las audiencias. Detonante Podcast es una realización de Academia Podcast. Nos pueden seguir en redes sociales a través de Instagram, Facebook y YouTube como @Academia Podcast. Es Juan Carlos Abril con ustedes, comunicador social, periodista, compartiendo con ustedes experiencia, conocimiento, transformación e inspiración para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio.